También eran muy numerosos los transbordos de un tren a otro, ya que en esta estación, en otros tiempos, sobre todo hasta la década de los 80, había muchísimas correspondencias con todas las líneas que pasaban por aquí. Y vamos con el material que circuló por aquí. Locomotora 242-0278 de Renfe, el Medina del Campo. Tren hacia Fuentes de Oñoro. Imagen tomada el 23 de enero de 1965. Eran muy habituales las locomotoras de vapor del depósito de Salamanca, y aquí el Medina del Campo realizaban bastantes cambios de tracción, ya que las locomotoras del depósito salmantino daban servicio a la zona de Medina, de Zamora y otros lugares del antiguo Reino de León y de Castilla la Vieja. Y no podía faltar la antropología ferroviaria. Aquí vemos a los empleados de Renfe con una locomotora 030-2145. Imagen del 3 de julio de 1962. Así eran los trabajadores, así eran las gentes que curraban en los ferrocarriles españoles. Gentes sencillas y que les gustaba mucho su profesión. En la década de los 60 trabajaba mucha gente en Medina del Campo, ya que había muchas maniobras, muchos cambios de tracción, muchos transbordos, y en la estación y en los alrededores había muchos empleados. Medina no tenía depósito de locomotoras, pero sí una importante reserva para repostaje y para poder realizar los cambios de tracción. Y todo tipo de maniobras que también había que realizar aquí. Y precisamente nos vamos a la reserva de Medina del Campo, en agosto de 1971. Aquí podemos ver una imagen de una locomotora a vapor y uno de los vagones de tipo unificado de chasis corto que eran típicos en esa época. Durante mucho tiempo, los depósitos más importantes de la zona eran el de Salamanca y el de Valladolid, mientras que Medina del Campo y Ávila tenían dos de las reservas más importantes de toda esta zona de España, donde se realizaban interesantísimos cambios de tracción y otro tipo de pequeñas intervenciones a las locomotoras de vapor. Luego la electrificación lo cambió todo. Y no podía faltar el Medina del Campo la mítica locomotora Confederación. Aquí vemos a una de estas fantásticas locomotoras. Algunos ferroviarios las llamaban lagartos o lagartas por el color verde que tenían, dando tracción al Iberia Expreso en mayo de 1962. En esos tiempos el Iberia Expreso iba desde Irún y Hendaya y Bilbao a Madrid, pero había otra rama que iba a Salamanca y Fuentes de Oñoro. En un principio circuló el Iberia Expreso por el directo Madrid-Burgos, pero fue desviado por este otro itinerario vía Valladolid y Medina del Campo. Mejor dicho, siempre circuló por la Imperial, pero luego estuvo una temporada en el directo Madrid-Burgos. Pero por lo visto la experiencia no funcionó demasiado bien y con el tiempo únicamente sobrevivió la rama que iba a Salamanca y a Fuentes de Oñoro. Fantástica imagen de la locomotora 240F2612, una de las llamadas Renfes en aquella época, aunque esta en concreto procedía de la antigua MZA, del número 3443. Fantástica foto en Medina del Campo en la década de los 60, realizando una maniobra en un cambio de tracción. Las locomotoras Renfes, junto con las Mikado, fueron las locomotoras de vapor más numerosas que tuvo Renfe, aunque un pequeño porcentaje de estas Renfes procedían de un modelo universal que habían ingeniado las anteriores compañías ferroviarias privadas. En mi serie
monográficos de material motor, podéis ver el episodio dedicado a estas fantásticas locomotoras a vapor, a las Renfes. Otra fantástica imagen de la reserva de Medina del Campo. Imagen de agosto de 1971. Una lástima que este edificio, este cocherón, ya no existe. Se ha perdido buena parte del patrimonio ferroviario español. Una lástima. Eran los últimos estertores del vapor en la zona de Medina del Campo, ya que en aquella época solo quedaban algunas Mikados en el depósito de Salamanca y poco más, y la línea Madrid-Hendaya ya estaba electrificada, y se habían dieselizado también la línea de Medina a Zamora y a Orense años antes. Únicamente en el tramo Medina-Salamanca funcionó un poco más el vapor a comienzos de los años 70. Durante muchos años, desde la década de los 50 hasta bien entrados los años 60, las locomotoras Confederación dieron tracción a los expresos y a los trenes más importantes en el tramo Ávila-Miranda de Ebro. Con la electrificación de Castilla, luego estas locomotoras fueron trasvasadas a la línea entre Miranda de Ebro y Zaragoza. Aquí vemos una Confederación repostando agua y donde se puede ver las enormes ruedas de 1,90 m de diámetro que tuvo esta locomotora, una de las más impresionantes que han tenido los ferrocarriles españoles. También esta locomotora tuvo, en este tramo entre Ávila y Miranda, unas puntas de velocidad superiores a los 120 km por hora, muy superior a la media de velocidad que tenían las locomotoras de vapor de entonces. La electrificación supuso la eliminación del vapor en toda esta zona de España, pero el material eléctrico que vino después era de altísima calidad. Unidad eléctrica de la serie 432, el Medina del Campo, imagen de noviembre de 1971, poco después del comienzo de los servicios comerciales de estos trenes, que empezaron a realizar los servicios llamados electrotren en aquella época, que eran de alto confort. Este fue uno de los trenes más cómodos, más confortables y más lujosos que tuvieron los ferrocarriles españoles. Era prácticamente como un TER de la serie 597, pero eléctrico. Fantástica imagen del Gran Justo Arenillas, donde se puede ver al fondo el mítico Castillo de la Mota de Medina del Campo. Y pasamos del bloque del blanco y negro al color. Así era la librería de la estación de Medina del Campo el 22 de mayo de 1964. Además parece que en aquella época la estación estaba en obras, ya que se pueden ver cascotes, baldosas, escaleras y un montón de cosas. Renfe, según iba electrificando la línea Madrid-Hendaya, también modernizó muchas de las estaciones que había en ese recorrido. Prácticamente todos los trenes paraban en Medina del Campo, incluso los trenes de mercancías. Se podían ver desde rápidos, expresos, que había muchísimos por la noche, y también todo tipo de trenes ómnibus, más adelante ferrobuses y trenes de tipo regional. El nivel de tráfico que tuvo Medina del Campo en los 60 y 70 fue de los más altos que tuvo la red ferroviaria española. Locomotora 240F 2522 de Renfe. Imagen del 23 de agosto de 1966. El gran John Sloan, que le gustaba mucho venir a España a fotografiar locomotoras. Fantástica imagen. Ya en la segunda mitad de los años 60, con la catenaria instalada, prácticamente todas las locomotoras de vapor procedían o tenían destino en Salamanca. Eran las locomotoras del depósito Charro. Ya por Medina del Campo circulaba un montón de material eléctrico que era muy moderno en esos tiempos, y también material diésel. En pocos años
Desde finales de los años 60 a los años 70, el cambio de Medina del Campo fue espectacular. Hubo un cambio de material, motor y rodante en general que era bastante grande. Hubo una transformación completa del parque motor que circulaba por aquí. En imagen podemos ver ya una de las Mikado que empezaban a adueñarse de esta zona de Medina del Campo y de Salamanca. Locomotora 14F 2339 de Renfe. Imagen del 24 de agosto de 1966. Todavía se podía ver bastante material vapor, aunque como vemos la catenaria ya estaba instalada y Renfe ya optaba en sus líneas principales por poner tracción eléctrica. La llegada de las Mikado a la zona de Salamanca, la Ruta de la Plata, Zamora y también Medina del Campo supuso el principio del fin del vapor, ya que habían sido trasvasadas de otros depósitos españoles y se dieron de baja las locomotoras de vapor más antiguas que operaban por esta zona. Seguimos con el color. Y seguimos con el color ochentero. Fantástica imagen aérea de la estación de Medina del Campo en la década de los 80. Fantástica imagen de Paisajes Españoles, una empresa que se dedicaba, que era especialista en la fotografía aérea. Aquí podemos ver cómo era el fantástico nudo de Medina del Campo, donde se pueden ver los grandes silos en la parte superior, toda la industria, que buena parte de ella todavía funciona, y el fantástico edificio de la estación, la clasificación y también la antigua reserva. Una imagen espectacular. Así era Medina del Campo ya con la electrificación y en sus mejores tiempos. Ya a partir de los años 90, la estación medinense se fue hacia abajo. En los 80 eran muy habituales también ver a los ferrobuses procedentes de Salamanca y de Fuentes de Oñoro que unían estas localidades con Valladolid. Tenían parada obligada en Medina del Campo. También algunos de estos ferrobuses iban a la zona de Zamora. Imagen del 24 de diciembre de 1984. La fatídica fecha donde muchos servicios desaparecieron porque también desaparecieron prácticamente la cuarta parte de la red española que fue cerrada por un lamentable Consejo de Ministros. La Renfe que todos habíamos conocido en nuestra infancia se esfumaba. Aquella Renfe que todos habíamos conocido, que era diferente, que era bastante peculiar en muchas cosas, pero que nos gustaba, empezaba su fin. Misma fecha y un fantástico tren de mercancías hacia Salamanca. Como podemos ver, en esos tiempos todavía existían muchos trenes de mercancías, de vagón disperso o vagón aislado. Y los mercantes eran trenes bastante completos, aunque muchos de ellos eran colectores, que iban por la Imperial recogiendo vagones, pero muchos de ellos tenían destino a Salamanca o también a la frontera con Portugal. Eran fantásticas aquellas imágenes de las 333 dando tracción a estos variopintos trenes de mercancías. Años después, Renfe también se cargó el sistema de vagón disperso. Hablando con jubilados de la antigua Renfe, algunos de ellos me comentaron que el sistema de vagón disperso daba bastante dinero y les sorprendió bastante su eliminación.